Vale chicos, Dios bendiga. Eh, Voy a sacar un poco más el micro porque siento que a veces no me escucho bien. Creo que ahí me escucho bien. Bien, hoy, bueno, vamos a seguir con la lectura. Hoy vamos a terminar el libro de Marcos con el capítulo 15 y el capítulo 16. Bien, entonces vamos a empezar orando. ¿Sí? Si gustas cerrar los ojos y seguir la oración conmigo o hacer tu oración por tu parte, ¿va? Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Te damos gracias por este momento, Señor, que has permitido a la persona que esté viendo este video y a mí, Señor, tener este momento contigo. Poder leer, Señor, escudriñar tu palabra, Padre. Te pido por aquellas personas que están viendo este video, Señor, que las cuides, que las bendigas y que las ayudes también a que también nos prestes de tu discernimiento, entendimiento y conocimiento, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Para que seas tú, tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos a nuestro corazón y nuestra alma, a lo que necesitemos, Señor. Háblanos, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu y ayúdanos en nuestro día de hoy. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bien, chicos. Entonces vamos a empezar. Como dije, vamos a leer Marcos 15, 16. Bien, entonces vamos allá. Lo tengo dividido. No, Santiago no. Ah, bueno, es que estaba leyendo Santiago, por eso. Tengo dos tiritas, por eso. Ay, no se ve, pero bueno. Bien. Dice Marcos 15, Marcos capítulo 15, Jesús ante Pilato. Me voy a acercar un poco el micrófono, chicos, para que puedan escucharme bien. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que lo soltase, más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón el Cirene, Pedre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su cabeza era: El Rey de los Judíos.
Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas se les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Jesús aparece a 2 de sus discípulos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros,
y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: Id por el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Hubo algo que me gustó de aquí, que les quiero comentar muy rápido. Cuando Jesús es sentenciado a muerte, toda la gente que lo había recibido como rey pues, como decían, como rey, ¿no? Como era el hijo de Dios, que lo alababan, le cantaban. Y luego, por dejarse llevar, por dejarse influenciar, porque Pilato, y lo dice aquí, Pilato les dijo otra vez: ¿qué queréis que haga con el que llamas rey de los judíos? Y ellos volvieron a crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pues Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Primero, muchas veces decimos que Dios es injusto porque nos va mal, ¿no? Pero recordemos que a la vez de injusto fue justo, porque pudieron no haber quitado a Barrabás. Y déjame decir que tú pudiste haber sido Barrabás, porque nosotros hemos pecado y hemos hecho muchas cosas malas, y debimos haber estado en esa cruz, pero no fue así. Él subió a nosotros, Él subió por nosotros a la cruz. Él fue el que dio su vida por nosotros. Ahora, ¿yo qué quiero ir con esto? Muchas veces podemos ir a la iglesia, alabar a Dios, cantar con Dios, hacer muchas cosas para Dios, pero por una pequeña influencia que nosotros nos dejemos llevar. Esto se va a escuchar feo, pero tú puedes al siguiente día ser el que está gritando: crucifíquenlo. ¿Y cómo es eso? No pasar tiempo con Dios. Lo apartas de tu día totalmente. Prefieres hacer otras cosas. Te juntas con amigos que te llevan por mal camino. Simplemente no haces la voluntad de Dios, no lo obedeces, no lees, no oras. Y con eso, básicamente tú les estás diciendo: crucifíquenlo, quítalo de aquí, yo no lo quiero. Cuando Él dio su vida por ti. Entonces no seas eso, sé fiel. Sé fiel a Dios, Él fue fiel a ti. ¿Por qué no lo serías tú a Él? O sea, ¿te imaginas? O sea, toda esa gente que unos días antes estaba gritándole: Hosana, rey al hijo de David, no, se me fue. O sea, ¿cómo se llama? Gloria y todo, o sea, tú puedes ir a la iglesia un domingo, cantar, alabar, orar. Pero ¿qué pasa? Llega lunes, martes, miércoles. Llegas a tu casa, llegas a pelear, llegas a ofender a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tu hermana, no sé, tu esposa, novia. Llegas a escuchar música secular, que prácticamente eso es una pornografía audible. Llegas a los vicios, llegas a jugar, no lees, te despiertas y no oras, duermes y no oras. Porque una cosa es: ok, voy cansado, llevo prisa, y se te pasa y dices: bueno, Dios, perdóname. Te pones a orar en el camión, en tu coche, por lo que te muevas. Pero tienes la intención, sale de tu corazón. Pero al punto en el que dices: fue pasajero, fue una emoción, no estás enamorado de Dios. O si te estás perdiendo de ese primer amor. Y hay algo que un amigo me contó una vez, que yo pasé por ello, que
está en Apocalipsis, me parece, 2. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo cuando me contaron eso, yo estaba pasando por un momento horrible. A mí me cayó, no como una pedrada, me azotaron con la piedra. Entonces, chicos, no seamos los que gritan a Pilato, crucifícale. No, seámosle fiel. ¿Verdad? Pedro lo negó. Pero entonces, en todo caso, seamos Juan, que estuvo ahí. Sí, estuvo ahí. Quizás no somos el discípulo amado, ¿no? Pero hagamos un esfuerzo. Amemos a Dios. Hasta en lo más ridículo que hagamos. A mí me gusta decir mucho esto, que si estás lavando trastes es porque gracias a Dios tuviste un plato de comida ese día en tu casa. Y es motivo por dar gracias de que estés lavando trastes. Entonces, chicos, no suelo comentar en los videos individuales, o sea, cuando lo hago en grupo sí, pero igual creo que lo voy a empezar a hacer porque muchas veces hay muchas cosas que me gustaría comentar y sí, entonces, y pues mejor, se queda aquí grabado también. Incluso en algún momento me llega a servir a mí mismo, ¿no? Y hay muchas cosas más que podría comentarles aquí. No sé si sea buena idea expandirme más. Como, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho, un detalle mucho, ¿no? Que pues Jesús le comentaba ayer a los chicos, ¿no? Que cuando dice que cuando él les dice que las ovejas van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersas, y que Jesús vuelve a ellos, vuelve a buscarlos. Y así nosotros también como jóvenes muchas veces podemos tener problemas y nos vamos a alejar de Dios porque, no sé, te distraes, te angustias, te desesperas y decides hacer las cosas por tu propio mérito. ¿Y qué crees? Te vas a dar un azotón en la pared, porque sin Dios no podemos hacer nada. Pero Jesús regresó por ellos. ¿Qué te hace creer que Jesús no puede regresar por ti, amigo? ¿Va? Entonces, chicos, creo que esa es la lectura de hoy. Espero que pues les haya llegado una bonita reflexión. Recuerden leer, tener su intimidad con Dios, porque no lo crean o no, yo tengo otro pequeño devocional aparte, entonces yo antes de grabar y leer leo mi otro devocional, por eso tenía en Santiago la tira. Oren, no olviden orar, chicos. Orad y velad, ¿va? Dios los bendiga, amigos, y primeramente Dios, pues aquí les dejo otro video, ya luego subiré otro video, ¿va? Dios.